Primero voy a arrancar este video contando qué es Solo Leveling y después relatando un poquito de la polémica que se armó en torno a uno de los estudios de animación que formaron parte de su adaptación. Solo Leveling es un webtoon o un manga, que es básicamente son los cómics de Corea. Se caracterizan, a diferencia del manga japonés, por estar pensados para ser leídos en un formato digital, ya sea celular, computadora, tablet. Ellos asumen que uno los va scrolleando. Por ejemplo, hay veces donde las acciones se estiran de forma verticalmente. Son capítulos cortos, de paneles grandes, de pocos diálogos, a color. Siendo justamente Solo Leveling el más popular y más conocido y más editado a nivel mundial. ¿De qué trata Solo Leveling? Bueno, básicamente nos sitúa en un mundo donde aparecen dungeons con enemigos. Estos ocasionan que la gente genere algo así como magia. Esta magia se le vea matando monstruos, justamente entrando a los dungeons, subiendo de nivel y consiguiendo armas, tesoros, etc. El protagonista entra junto a un pequeño grupo a un dungeon desconocido, de un nivel más alto del que le corresponde, y cuando aparece un boss secreto fallece, pero en lugar de terminar la historia ahí, como suele ocurrir en los Isekai y en los RPG, vuelve a renacer unos días antes con una serie de quests que lo hacen acceder a poderes más útiles y desconocidos y que lo van destacando del resto de los diferentes personajes, hasta llegar a ser el más poderoso de todos. De esto trata la serie que, si no me falla la memoria, se está estrenando en estos días por Crunchyroll. Ahora sí, hablemos de la polémica. Bueno, toda esta cuestión se dio porque en el opening quitaron los créditos del estudio Pepuri, o Puri, como quieran nombrarlo, debido a el alineamiento que tienen con un grupo feminista radical de origen surcoreano, justamente conocido como Megalian. Según pude investigar, Megalian es más que un grupo, es una comunidad troll que se dedica a atacar productos que ellos consideran justamente machistas por medio de la conducta inversa. Es decir, ellos agreden con misandría lo que ellas consideran misógino. Su simbolito justamente es un dedito así haciendo como el signo de chiquito, que apela justamente al tamaño del miembro masculino. Entonces, cada vez que ven algo que les parece ofensivo, ponen ese emoticón de los deditos haciendo chiquito, aludiendo en que en realidad detrás de eso hay un hombre con problemas de virilidad. Más que nada, como dije antes, es un movimiento troll de internet que ha cobrado relevancia a partir del 2015 y que un par de años después se dividió porque hubo un tema con el bullying hacia los coreanos hombres homosexuales. Entonces como que se desdobló, como suele pasar a veces en los movimientos feministas, entre las más radicales y las que tienen consideraciones. Es decir, no, mi cuestión es con los hombres heterosexuales y los homosexuales en algún punto estamos emparentados porque nuestra lucha contra el machismo es la misma. Bueno, volviendo a Solo Leveling, Pepuri parece que de alguna forma apoya a este movimiento, y por una caída de las acciones, una cosa muy loca, deciden quitar sus nombres del crédito del opening justamente de Solo Leveling. Así que bueno, esto es lo que pasó, digamos, no fue nada demasiado extremo, pero nos muestra también cómo toda esta dinámica occidental se está lentamente transportando hacia Asia, que parecía un lugar por ahí intocable, o que parecía más, llamémoslo, conservador. Vemos, por ejemplo, como desde hace algunos años en Corea y bueno, principalmente en Japón, empiezan a aparecer estos grupos feministas que presionan de las formas que ya conocemos a los diferentes
grupos productores de contenido para ajustarse a una lógica como la que estamos viendo más en Occidente. Esto está bien, está mal, no me quiero poner mucho en detalle. En lo personal, con algunas cosas, digamos, las valido. O sea, es verdad que, principalmente más en lo japonés, que es lo que más consumo, que en lo coreano, hay algunas cosas que son terribles. Digamos, por más que nos gusten los animes y tengan un montón de cosas valorables, hay cuestiones culturales que son desnables. Por ejemplo, hay como toda una sexualización a los menores que, al haber consumido productos por tantos años, lo naturalizamos, pero está mal. O sea, no está bueno que de repente aparezca una quinceañera con los pechos del tamaño de 2 cabezas de bebé rebotando y que hombres adultos estén ahí babeando. O sea, no está bueno eso. Por ese lado sí apoyaría que haya algún tipo de cambio, de renovación. Pero después también, bueno, va a tener... Está el peligro de que pase lo que vemos en las series occidentales, donde ya la censura es extrema y empieza a afectar los procesos creativos. Vemos personajes que están moldeados para no ofender a nadie, entonces al final pierde sus arcos de crecimiento. Por ejemplo, algo que pasa mucho acá en Occidente, en la animación, en los cómics, pero también en las series, en las películas, es todo parte de una industria del entretenimiento. Es justamente que al no querer ofender por ahí a un personaje femenino, por ejemplo, le quitan toda esa escalada donde a veces cualquier tipo de personaje, estoy hablando de una mujer o un hombre, a veces tiene que sufrir fracasos, humillaciones, frustraciones para motivarse, buscar formas de seguir evolucionando y crecer y volverse un personaje poderoso dentro de su historia, pero también en ese proceso de crecimiento ganarse el corazón de los lectores y los espectadores. Y acá lo que está pasando es que con todas estas restricciones creativas y con toda esta censura que a veces empieza por algo válido, tampoco lo vamos a ningundear. Hay cosas que son válidas, como la que dije hace un rato, que a mí siempre me pareció un horror. Y veo que es algo que de hecho, a veces incluso lo incluyen para vender más. Entonces, por lo menos de mi parte, como una persona de más de 30 años, me molesta cuando veo esos elementos. Sí me gusta el drama, la acción, un poco el humor, pero ese tipo de morbosidades no me divierten. Me parece que empezamos por puntos válidos, pero después, como siempre, se termina desvirtuando hacia la génesis de las obras, como diciendo que en realidad el machismo empieza porque, no sé, en lugar de haber equitativamente personajes masculinos y femeninos, hay más masculinos. Entonces ya hay como una especie de filtro o de imposición donde hay que hacer paridad y qué sé yo. Y hay historias que realmente no lo necesitan. ¿Se entiende? No hay que coartar el proceso creativo. Y esto siempre termina en censura y en presión. Bueno, ahora me gustaría leer a ustedes, ya expuse todo, les conté. Más o menos, me imagino que es lo que me van a comentar, teniendo en cuenta comentarios anteriores, pero intentando ser objetivo. ¿Qué piensan de estos grupos, digamos, que empiezan a surgir en Asia? Por ejemplo, acá los vemos en Corea del Sur. ¿Qué concesiones también les pueden dar? Sin caer en el maniqueísmo de bueno y malo. ¿Qué razones les pueden dar para existir, pero también qué cosas les pueden criticar? Eso abriría un interesante debate. Y como siempre, si les gustó el video, les voy a pedir un like. Y si lo estás viendo y no estás suscrito, suscríbete para más noticias de manga, anime, series, películas y videojuegos. Hasta la próxima.